Está bien, todo lo que me Sí, diga, está bien. y lo voy a entender, pero me parece que eso falta un cacho, ¿no? Acá lo tienen después de todo lo que lo pidieron. Sos el hombre más solicitado de Decime quién sos vos, te aviso. Antes que nada, para empezar por el super príncipe. Acá tengo la historia de tu vida, no sé si te preocupa. No, Todo lo que declaraste. no, son todas mentiras, evidentemente. Bueno, para empezar por el principio. No hay nada más aburrido que hablar de mi vida, ya se ha convertido para mí, ¿no? En una cosa de ficción, porque yo no estoy seguro de que han pasado esas cosas. Las cosas que dijiste. Claro, o que dije, o que por ahí dije repitiendo cosas que se me han dicho a mí. ¿Qué sé yo? ¿Dónde vivía cuando tenía 3 años? ¿Qué sé yo si era un niño feliz? No me acuerdo. Me parece que... ¿No te acordás si eras un niño feliz? Me acuerdo de lo que mis tías, mi madre, mis mayores me han dicho sobre mi infancia. Me dicen los psicoanalistas que está bien eso, que si uno lo recuerda y lo da por válido, Sí, está bien. sí. Está bien, no importa si ha pasado eso o algo parecido. Basta que sea o algo- verosímil, Basta aunque que no uno verás. lo incorpore como propio. Sí. Entonces yo calculo que debe haber muchas inexactitudes, pero también calculo que qué importa. Es García Marquesco eso, ¿no? ¿Cómo es que empieza? No sé si es Memorias de mis putas tristes, no. ¿Cuál es el que empieza con uno no es lo que ha vivido, que supongo que se lo va a haber choreado a alguien, pues tampoco es, uy, mira la frase. Uno no es lo que ha vivido, sino lo que quiere recordar de lo que vivió. Claro, sí, es correcto. Bueno, igual me parece que marqué algunas cosas, no para ir en orden, pero para ordenar de las cosas que sí te acordás. Y si yo empiezo por el principio, marqué Manuel Equevos. Manuel Becuos. ¿Cómo es? ¿Becuos en verdad? Ebecuos. Ah, Ebecuos se pronuncia. Sí, con B corta. ¿Y? Porque me parece que ese es un principio, por lo menos de una parte de Dolina. Eso es un final y un principio. Bueno, contás por qué. Porque... Estabas en un DERPA, quedado... Sí, no, gracias a él yo me dediqué con mayor seriedad a hacer lo que yo quería hacer. Y a lo mejor aquello para lo que estaba dotado, digámoslo así. ¿De qué edad tuya hablamos, más o Estamos menos? los de 21 años. ¿Y estabas dónde? Que lo Y conociste ese tipo. yo Fue muy estaba- linda la anécdota. Sí, en una fiesta lo conocí. Yo lo conocí en una fiesta y en ese momento yo había terminado la conscripción, no trabajaba, había dejado mis estudios de derecho venturosamente, Sí. ¿no? Además. Yo no hacía nada, iba a jugar al chinchón con unos tipos, no sé. ¿Un vago? Un vago, pero un vago de lo peor, porque hay vagos que son, que encuentran en su vagancia algo interesante. Yo no, yo encontraba en la vagancia solamente el tedio. Ajá. Y fomentaba ese tedio, un tedio amueblado apenas por juegos de cartas. A mí me gustaba jugar a las cartas en aquel entonces, yo odio ahora el tiempo que se pierde en semejantes bagatelas. Bien. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. En Radio Nacional. A las 10. Hoy, en Decime quién sos vos, por fin, está Alejandro Dolina. El caso es que hubo una fiesta y una de mis amigas se había puesto de novia con un tipo que resultó ser este. Sí. Y aquella noche hicimos algunas gracias. Creo que hasta recuerdo qué clase de gracia hicimos. ¿Son contables? Sí, es contable. Hicimos una representación con algunos amigos que también eran aficionados al ridículo. Hicimos una representación de la Última Cena. Pero en lenguaje gauchesco, como si se tratara de una última cena así de Ascasubi, qué sé yo. Y resultó gracioso para algunos, y para otros había personas mayores, ahí se ofendieron un poco, ¿no? En aquel tiempo aún eran más quisquillosas las personas de fe. Pero Manuel Becuas, vio aquella representación, se acercó a mí, empezó a conversar, y al final me preguntó, bueno, ¿y a qué te dedicas vos? ¿Qué estás estudiando?
No, le dije, en realidad yo no hago absolutamente nada. Yo he abandonado todo lo que hacía. No hago nada. Entonces, bueno, ¿por qué no venís a verme el lunes? Yo trabajo en una agencia de publicidad. Y él me dio trabajo, pero no es tanto eso. Él me presentó a algunos de sus amigos, o gracias a él conocí yo a un grupo de gente. Ese grupo de gente vino a dar en Carlos Trillo, en Caloi, en Roberto Fontana Rosa, Marcos Musto, Carlitos Marcucci. Y esos tipos me dijeron, déjate de bromar, qué sé yo. O me convidaron como una cosa natural a intentar acompañarlos en sus pasos, no a hacer cosas juntos, sino... Tipo, dejate hinchar las pelotas y sí, ser un vago inteligente. Exactamente, hacer algo. Yo había escrito algunas cosas que había tirado, que había dejado por ahí. Me dijeron, perseverar en esto. Y esa es la historia. Y ahí empezó. Yo estoy muy agradecido. Después fuimos grandes amigos con Manuel Ebecois, hasta que finalmente él murió muy joven, asesinado por la dictadura. Alejandro Ricardo el Negro Dolina nació en Baigorrita o en Morse, provincia de Buenos Aires, pero se crió en Caseros. A veces es fácil decir, era un vago. Lo difícil es, ¿cómo se es un vago? ¿De qué vivías? Yo vivía, lamento decirlo, en aquel preciso instante, de mis padres. Había salido de la conscripción, entonces había abandonado los estudios, no tenía trabajo. Bueno, ya conseguiré. Una porquería. Eso es una porquería. No duró mucho, como te acabo de contar. Está bien. Pero fue un momento de mi vida que yo lo recuerdo lo recuerdo avergonzado. Porque ser un vago puede ser gracioso si vos, incluso, primero, si te bancás solo, sí, si sos un vago pero tenés un sueño y vas todas las noches tras de ese sueño. Yo no, por contigüidad, me hice cargo no de sueños, sino de desengaños que otros tenían. Entonces me iba a jugar al chinchón con unos tipos, que nada tenían que ver conmigo, que jugaban al chinchón por cosas que a mí no me importaban, como por ejemplo por plata. Sí. Entonces estaba viviendo una vida que no era la mía, no era una vagancia aventurosa. Yo he tenido otras épocas de vagancia aventurosa. ¿Cuáles? O alguna, qué sé yo. Alguna renuncia a algún trabajo. Dice, yo no quiero hacer esto, y si no trabajo y no tengo plata me embromo, pero no quiero hacer esto. Bueno, eso es una vagancia beligerante, porque vos haces una apuesta. Por ejemplo, cuando dejé de ser un empleado de Radio Rivadavia, después de todo era un gerente, yo ahí ganaba más o menos bien, y dije, no, yo prefiero irme a trabajar en radio, en lo que a mí me gusta. Voy a hacer un programa de radio. Casi no me pagaban. Pero yo elegí eso. Y bueno, eso es una forma de vagancia, ¿no? Eso es, después de todo, correr detrás de un sueño, pero hacerse cargo de las consecuencias que esa corrida genera. Dolina estudió Derecho, Letras, Historia y Música. Ahora que mencionaste a tus padres, Morse o Baigorrita, no se entiende nunca muy bien. No se entiende muy bien, porque mis padres hacían esas cosas. A mi madre se le ocurrió que yo tenía que nacer en Baigorrita, que era el pueblo de sus mayores, y allí fue. Pero la partera que la atendía estaba en Morse, que era el pueblo de al lado, y entonces tuvo que constituirse en Morse, mi madre, y allí nací. Pero después volvieron a Baigorrita y fingieron que yo había nacido en Baigorrita, fingieron también que había nacido en otra fecha, que es completamente distinta a la que yo nací, fingieron que yo había nacido un 25 de mayo para ver si me salvaba de la conscripción. Era la onda esa, ¿no? Era la onda esa. En un pueblo con fecha patriótica, tipo 9 Nacías de julio. un día, claro, o se decía, o fue así. O era una leyenda urbana. Una leyenda urbana nunca como tuve tanta, claro yo no cómo lo está. sé. El caso es que yo ni nací en Morse, ni nací el día que dice mi documento, ni nada por el estilo. Y apenas estoy seguro de ser quien soy, apenas. ¿Qué supones que de tu infancia marcó al Dolina que se conoce hoy? Más allá de lo que me dijiste al comienzo a propósito de que recordás lo verosímil de tu infancia. No, seguramente mucho de mi infancia, porque mi madre era docente, además una persona muy creativa, muy ¿Docente llena... de escuela primaria? De escuela primaria y directora luego. Y además una persona muy aficionada a los asuntos artísticos, y ella misma una persona muy luminosa. Mi padre era cantor de tangos. Mi padre era un contador muy riguroso en su conducta, pero un cantor maravilloso. Mi abuelo era
un revolucionario irigoyenista después del 30 y dirigente sindical, era maquinista. Sí. Y mis tías eran docentes, algunas de ellas, muy jóvenes. Yo fui el primero en nacer de mi generación. Y entonces jugaban conmigo y para escandalizar me enseñaban cosas. Me enseñaban a leer, por ejemplo, mi tía Elma me enseñó a leer cuando yo tenía 3 años, no por un afán didáctico, sino para escandalizar, para causar el escándalo de la familia. O sea que tuviste nutrientes que confluían en que saliera un loco lindo, instruido, con beta artística. Con beta artística y con poca continuidad, o con poca perseverancia. Poca disciplina. Y porque había en toda esta instrucción que me daban de este modo así tan repentino, había un desorden, un gran desorden, ¿no? Un gran desorden. Y un propósito casi siempre más humorístico que humanista. Hoy cuenta quién es Alejandro Dolina. De todas maneras, el tipo que se mete al agua tiene que saber que hay un riesgo. Sí, Eso claro. sí. Nosotros en el club le hacemos firmar. Claro, un testamento. A ver, sí. No, una cosa que dice, por la presente declaro que me tiro al agua sabiendo que etcétera y Pero si es una pileta, lo de que toda responsabilidad. No, porque no queremos tampoco, tener problemas, porque hay gente que se tira, se ahoga nada más que para litigar. No, ¿qué después se va a te ahogar mete un para juicio litigar? por $25 millones. Sí. Mirá, el idiota que no sabía nadar. Alejandro Dolina es el conductor ahora por Radio Nacional de La Venganza Será Terrible, que empezó con otro nombre, Demasiado Tarde para Lágrimas, en 1985, por Radio El Mundo, con el acompañamiento de Adolfo Castelo. La Venganza se transmite en vivo con presencia de oyentes y desde hace 20 años o más se mantiene al frente de las mediciones de audiencia de la medianoche. ¿Vos sos un tipo con disciplina? En algunas cosas yo creo que sí. Yo creo que sí. Parece que no. Y sería más simpático decir que no. Pero evidentemente si yo no hubiera tenido alguna disciplina, tendría a lo mejor un universo bastante más restringido del que tengo. En una nota que te hicieron en La Nación en septiembre del 2000, decís que de las 24 horas del día te pasás 23 haciendo cosas mayormente inútiles, con comillas o sin como tipo todo el mundo, canilla, sí. acomodar cosas Sí, claro, domésticas y demás. En esas 20, no sé si eso sigue así, primera parte de Sigue, la... sigue. Bueno. Sí, he tratado de modificarlo, pero he reemplazado, todo lo que he hecho es reemplazar unas inutilidades por otras. En vez de abrir la canilla, reemplazarte por... Claro, usar un tornillo. Bueno, ahora, en esas 23 horas que supongo que incluyen el sueño, y que por lo tanto lo descarto, a la par de hacer las cosas, ¿no vas pensando en...? Porque si no, sí, todo serías un genio que podés yo serlo, voy que pensando. vuelca en una hora... ¿Arrancado desde dónde? Lo que vuelca en 1 o 2 horas. ¿Entendés lo que te pregunto? Sí, entiendo perfectamente. Y hay como un doble pentagrama. A ver. En la forma de vivir, no mía, de todo el mundo. Algunos espíritus más complejos tienen varias pautas al mismo tiempo. Entonces, mientras están, pongamos por caso en un acto, al que lo han invitado, están escuchando un discurso, y por ahí estoy recordando alguna otra cosa, que luego se me ocurre una idea, o memorizo cosas que tratan de escapar de mi memoria, o tengo alguna idea, o desarrollo algún encono en otro sentido. Y si algo aprendí en los últimos años, quiero decir después de este reportaje de La Nación, es utilizar esa segunda pauta con un poco más de orden. Y a veces cuando se me ocurre algo, cosa que antes no hacía, lo anoto. Yo desde hace algunos años, yo no sé si más o menos desde esa época, calculo, leo con un lápiz en la mano. Lees con un lápiz en la Sí, mano. sí. Paradójicamente o no, y de paso pregunta subordinada, ¿tus libros los dictás? Los dicto, sí.
Sí, los dicto. ¿Siempre así? ¿Siempre fue así? Sí, sí, no, siempre no. Desde que pude tener a alguien con la paciencia para recibir el dictado, dicto. Sí, me gustó mucho siempre, incluso cuando escribía yo las notas para la revista Humor, Sí. por ahí me agarraba alguno, o alguna de las chicas que trabajaban conmigo, y le decía, dale, ayúdame que tengo que entregar, porque estaba siempre atrasado, y le iba dictando. A mí me gusta mucho eso. ¿Llegaste ya a una instancia en que haces solo lo que querés profesionalmente hablando? No, realmente no. Realmente no. Creo que incluso que profesionalmente hablando, y lo voy a decir mejor, profesionalmente hablando, estoy en un momento no muy bueno. ¿Por? No muy bueno, porque Repetitivo. la naturaleza... No hablo de lo artístico, A ver. ni del éxito, ni de la repercusión. Hablo de lo profesional. Mis condiciones de trabajo son peores que hace 3 años. Ujú. Entonces no es tan venturoso eso, ¿no? Pero no afecta a lo creativo. ¿O suponés que no afecta Supongo a lo que no creativo? lo afecta. Incluso a veces lo afecta de un modo positivo. A veces cuando uno tiene satisfacciones burguesas, Sí. demasiado evidentes, empieza a creer que todo lo que hace está bien. Ujú. Si me pagan tanto, debe ser que está bien. Y es preferible ponerse uno en entredicho. Y a veces ciertas dificultades profesionales, como trabajar en una radio que empieza su audiencia de cero, Ujú. es un desafío enorme. Y pone en entredicho todo aquello que vos crees de vos mismo. O sea, tan bueno no seré. Entonces, a ver si es cierto. Y creo que uno se esmera y busca, no de un modo tan claro como el que te lo estoy contando, pero sí me parece que son como toques de atención. Cuidado que no estoy en una radio que se escucha sola, como Radio 10. Sin embargo, sabés que estás primero cómodo. No estoy primero, estoy peleando el primer puesto, pero peleando el primer puesto en Radio Nacional es muy difícil. Bueno, es muy difícil. Pelear el primer puesto en una radio como Nacional, que arrancó de cero, Claro, es muy y te difícil. diría que es como muy estar difícil. primero. Es más, creo que estos deben ser mis mejores números verdaderamente. Porque estoy consiguiendo Porque es la esto. gente que te busca. Claro, es la gente que me tiene que buscar, incluso arduamente. Y todavía me encuentro todos los días en la calle. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Che, ¿dónde está usted? ¿En qué radio está? Ah, ¿te sigue pasando eso? Sí, claro, porque tampoco la radio tiene un gran despliegue De marketing. de marketing, ni hace vía pública, ni nada. Bueno, la radio tiene otras virtudes. Sí, claro. Que tienen que ver con lo ideológico, que tienen que ver con su programación, con la clase de compañía que uno tiene allí. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Decime quién sos vos. Somos info@decimequiensosvos.com.ar. Y a propósito de eso, lo ideológico, ¿no te compensa el entredicho? ¿Se entiende? Sí. No, lo ideológico está también en entredicho todo el tiempo. Sí, pero, de todos modos, yo quiero decir esto con respecto a lo ideológico. Yo he estado siempre en radios que no pertenecían a la Madre de Teresa de Calcuta, ciertamente, y convengamos que es muy difícil encontrar una radio así, porque incluso hubo épocas en donde no había ninguna radio en esas condiciones. De manera que creo que tanto vos como yo estamos acostumbrados a saber que el tipo que termina el programa antes no piensa como nosotros, y el que viene después tampoco. Menos, sí, Somos una especie de sándwich muy presionado, ¿no? Y hemos aprendido a convivir con esa dificultad y hacer de esa dificultad quizá una virtud. De manera que por ahí es más cómodo saberse entre amigos, pero si a eso le agregamos que yo acostumbro a hacer el programa fuera de la radio y que no veo
ni a mis compañeros, ni tampoco a mis superiores, por decirlo así, en la pirámide jerárquica. Así que yo me hago la ilusión todas las noches de que estoy en un pequeño teatro con unas personas allí y que hacemos lo que queremos. Así que yo no siento mucha diferencia en lo físico, en el día a día, entre Radio Nacional y Radio 10. No la siento, porque incluso utilizamos los mismos lugares que utilizábamos antes. Claro, cuando escucho mi radio, ahí sí está la diferencia. Ahí está, porque esa es la radio que yo escuchaba antes también. www.decimequiensosvos.com.ar. A ver, decime quién sos vos, Dolina. Yo no sé si es porque te lo preguntaron demasiado o porque vos te interesa subrayarlo demasiado, y a veces puede quedar como falsa modestia. Supongo que no sé, pero contéstamelo. ¿Por qué hablas de tus pensamientos menores que se hacen populares? Tipo lo de que todo lo que un tipo hace es para levantarse minas. Sí, ¿y qué hablo? ¿Con desprecio de eso? Sí, hablas con con desprecio, pero eso no es humildad. Por el contrario, a lo mejor puede ser una forma de vanidad. Me parece que puedo pensar mejor que eso. Esa es la verdad. Y vos sabés que con lo de levantarse minas, el otro día no me acuerdo a quién le conté la anécdota, que creo que es la primera vez que la cuento al aire, que alguna vez te la habrá contado, si la conocés, Tete Custarot, la de Woody Allen. ¿La sabés? No, algo me dijeron, sí, pero no sé exactamente cómo es. Exactamente, no me acuerdo con quién fue que lo hablé el otro día, con Fanego, porque surgió el tema, no me acuerdo. Con Horacio Molina surgió el tema porque surgió que él habló de Woody Allen y del Woody Allen perdedor y demás. Así que en todo caso la audiencia de este programa va a perdonar que la cuente por segunda vez. Me cuenta Tete Custarot que un día estaban en una vernissage, no sé qué sé yo, en Nueva York, pero tipo 1 de la mañana, con Carlos Rottenberg y un grupo de argentinos. Y había delegaciones argentinas, de todo el mundo. Y como a la 1 de la mañana, qué sé yo, a las 2 de la mañana cae Woody Allen. Entonces, tipo va saludando a cada una de las delegaciones que estaban ahí, delegaciones, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de delegaciones, digamos, 4 o 5 argentinos, 4 o 5 brasileños, 4 o 5 ingleses, no sé, supongo, tomando una copa. Y entonces cuando le dicen, iban presentándole a Woody los grupos, y le dicen, bueno, este grupo es de Argentina. Argentina. Y entonces dice, de Argentina es el filósofo ese que dice que todo lo que hace un hombre en la vida es para conquistar mujeres. Y entonces Tete, que habla muy bien inglés, me lo contó ella, le dice, no, bueno, mire, no es un filósofo exactamente, es un comunicador social muy conocido. No importa, le dijo Allen, que yo estoy muy de acuerdo con él. Así es exactamente la anécdota. Y entonces me vino a la memoria la anécdota, la figura, con esto de los pensamientos menores que de pronto, por eso digo, no lo digo que sea por falsa modestia, fue una chicana que te dice, que de pronto uno descubre que no es tan menor lo que piensa a partir de que la gente se apropia de eso, ¿entendés? Es que se hace mayor cuando se apropia de él Woody Allen. Entonces, pero vos trascendiste no por Woody Allen respecto de esto. Pero digo, qué sé yo, por ahí es un pensamiento menor. Fíjese, o fíjate. Sí, fíjese, doctor. Fíjese, doctor. Macedonio Fernández es mucho mejor citado por Borges que leído en persona. Y puede ser que ese pensamiento sea muy bueno citado por Woody Allen en un vernissage que inventado por mí, o peor todavía, glosado por los que me hacen reportaje. Hoy cuenta quién es Alejandro Dolina. La calle del bien y del mal. Como bien sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno. En la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste. La arrinconé en un umbral oscuro, la besé con pasión y logré poseerla allí mismo. Después cruzamos la calle y mientras caminábamos por la vereda oriental, le pedí que me olvidara y la abandoné para siempre. En la cuadra del Ángel Gris hay 2 veredas. En una no es posible ser bueno
En la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Una radio, la pública. El día es los domingos, la hora 10 a 11. Si me permite, caballero, antes que empiece a amanecer, usted tal vez pueda escucharme. Hoy, en Decime quién sos vos, por fin, está Alejandro Dolina. Me olvidé de traer, lo recorté de una nota que hicieron en Radar, en página, que siempre hablas de, o por lo menos en esa nota hablaste, y yo nunca te había escuchado hablar de eso, por lo menos en notas, de el, no sé si el amor, pero el cariño de Borges por la picaresca y por las frases escatológicas. Hasta incluso recordaste una. Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Te acordás? Porque claro, lo que pasa es que yo estuve invitado por Antonio Carrizo como único colado a las entrevistas que él le hizo a Borges allá por 1981, 82. Rivadavia. En Radio Rivadavia. Que después dieron lugar a un libro que se llamó Borges el Memorioso. Sí. Y entonces, cuando terminaban las entrevistas, él se quedaba conversando con nosotros, y especialmente se quedaba conversando con Roberto Rizzo, que es el cuñado de Antonio, y además su productor. Y a él le parecía que a Roberto le gustaban las cosas picarescas. En realidad yo creo que le gustaban a él, al propio Borges. Y entonces trataba de escandalizarnos recitando algunos versos que ulteriormente vi que pertenecieron siempre a la vida de Borges. Bueno, pero en esa nota que te digo habías mencionado... Sí, parado en las 5 esquinas con toda mi complacencia, por ver si te rompo el culo voy haciendo diligencia. Quería que lo contara, porque nunca se te lo escuchó. Sí, y además, contado por vos, pero además hay que imaginarlo dicho por Borges a eso. Sí. Es impresionante, ¿no? Tenía Borges un amigo que se llamaba Olejavesca, y entonces él hacía versos siempre, él contaba él mismo, ¿no? Que, le gustaba hacer versos con los apellidos de los amigos. Y entonces, un día, por la calle se le ocurrió que era... si Prudente se cagara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Olejavesca. Haber conocido a Borges y sos un gran lector de Borges, casi que sos medio borgiano, diría. Sí, soy un gran lector, un gran seguidor, lo que no quiere decir que eso sea ningún mérito, ¿no? Está bien, pero ¿influyó en algo cada vez que leías a Borges que lo habías conocido de vista? No, al revés. Al conocerlo, la distancia a la que yo me confinaba tenía que ver con haberlo leído antes. Y a lo mejor sentía una gran incomodidad que era hija de esas lecturas. ¿Te paralizaba? Sí, claro. Sí. Dolina comenzó a hacer radio en 1975 en las mañanas de Radio Argentina. El programa se llamaba Mañanitas Nocturnas, con Mario Mactas y Carlos Ulanowski. Antes había trabajado como publicista y compuso numerosas canciones, además de integrar diferentes grupos musicales como director y arreglador. ¿Qué otro tipo te paraliza? ¿O te paralizó? ¿Qué otra mujer? Mujeres, sí, mujeres. Las mujeres hermosas suelen paralizarme, sí. ¿Y qué te provoca? Me provocan una especie de angustia, sintiendo que es muy probable que yo no pueda
realizar ningún anclaje. Digo, cuando conozco una mujer muy hermosa, muy impresionante, evidentemente lo más probable es que no tenga ninguna relación conmigo, que no vaya a tener en el futuro ninguna relación conmigo. Y eso me produce angustia. Caramba, ¿Por qué lo apriorístico de que es muy probable que no vaya? Que convengamos que de cada 10 personas que pasan por esa puerta, de cada 100 personas que pasan por esa puerta, a lo mejor con una, si tenemos mucha suerte, vamos a tener alguna proximidad. Las otras seguirán. Pero vos podés camino. activar con la mina que sos Dolina. Bueno, qué sé yo, pero uno dice, este momento pasará. Estoy viendo una mujer inolvidable, sí. Y este momento pasará, y este cruce entre dos líneas de sucesiones causales será como una chispa. Es que es como una angustia también ante el paso del tiempo y ante lo efímero de todo. Este encuentro será efímero. Al margen de la belleza física, ¿te bancás o bancarías minas con poder? No lo sé, nunca conocí ninguna. ¿Porque no la buscaste o porque no la conociste? No, que no la conocí. Yo siempre he estado muy lejos del poder, al menos en lo que es más íntimo, ¿no? Conozco a alguna, desde luego. Conozco también a la presidenta, he podido saludarla. Pero no tengo ni una amistad, ni un trato con ella, ni con ninguna otra mujer poderosa, ¿no? En 1988 Dolina publicó su primer libro, Crónicas del Ángel Gris. Una edición corregida y ampliada de esa misma obra apareció en 1996. Es autor también de las comedias musicales El Barrio del Ángel Gris, que obtuvo el premio Argentores en 1990, y Teatro de Medianoche, que protagonizó él mismo como actor y cantante. Quiero que hablemos de la radio y del teatro. En alguna nota también declaraste que aun cuando uno acepta que los oyentes no lo ven, la radio tiene mucho de teatro. Esta es la frase que no sé de quién es, ¿no? Que la radio es el teatro de la mente. Nunca escuché que te preguntaran directamente, sino por las relaciones entre el teatro y la radio, que te preguntaran directamente si haces teatro por radio o haces radio directamente. No, hago teatro por radio. Yo creo que tiene poco de radial el programa. ¿Por qué te parece que tiene poco de radial si da mucho lugar a la imaginación? Da mucho lugar a la imaginación para el que no está presente. El que está presente... Está bien, pero lo que escuchan son pero muchísimo no sé más que lo que si están da lugar presentes. a la imaginación. El teatro también da lugar a la imaginación. Yo creo que es teatral porque si el público no estuviera allí, Sí. El programa sería enteramente distinto. Y además, porque los que estamos sobre el escenario, hacemos el programa para los que están presentes. Y después, para convertir eso en un mensaje radial, hay que hacer una operación mental que es posterior, ulterior y que la hacemos en nuestra casa. O sea, es como si hubiera una función teatral, elementalmente teatral, digamos, si fuera un número de music hall o un charlista, lo que vos quieras, que casualmente se transmitiera por radio, como antes hacía Radio Porteña, que cada noche iba a un teatro y ponían un micrófono y transmitían las obras. Pues esto es más o menos así. Nosotros hacemos, desde luego, tenemos un discurso que es radial, no hacemos mímica, por ejemplo, ni tenemos un ballet. Sí, está bien. Pero el oyente recibe la referencia filtro de algo que está ocurriendo, y él, y esto sí es radial, pero por casualidad, le dice, ¿por qué se estarán riendo ahora? Y eso forma parte incluso hasta de cierto encanto, ¿no? Andás a ver la cara que está poniendo este tipo. Escucha, Alejandro, y cuando haces el programa, ya que decís esto, de que primero lo haces para la gente que está ahí, ¿cuánto te cambia lo que pensaste del programa, las caras que podés ver, o las reacciones? Cambia mucho, sí, pero hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse porque muchísimo. Si no, la gente te pasa a dominar a vos Claro, en vez yo de creo que es viceversa. el principal peligro de cualquier artista, el de creerse genial o creer que va por el buen camino, porque unos tipos están muy contentos con él y lo aplauden. Entonces, ese aplauso a veces hay que acompañarlo y a veces hay que contradecirlo. Ya. A veces hay que abortarlo, hay que cortarlo y tomar otro rumbo, para decir, no, pará, ¿qué es esto? Cualquiera que tenga un poco de escenario sabrá que pero muchas veces el público es muy sutil y reacciona ante lo mejor de nosotros, pero muchísimas veces
el público reacciona ante lo peor de nosotros. En 1988 Alejandro Dolina grabó su opereta Lo que me costó el amor de Laura. En esa grabación representaron los papeles de la obra Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Ernesto Sábato, Lelutier, Horacio Ferrer, Sandro, Julia Senco y Juan Carlos Baglietto, entre otros tantos artistas. Y durante 2003, con relatos, tangos y canciones compuestas especialmente para el programa, estrenó en televisión Bar del Infierno. Un año más tarde editó Tangos del Bar del Infierno y llevó el espectáculo al teatro en escenarios de Argentina, Montevideo, Sevilla, Madrid y Granada. ¿Por qué crees que se te admira y quiere tanto? ¿Más por Atorrante que por culto o más por culto que por Atorrante? Que por imagen de Atorrante, si querés. Suponiendo que alguien me quiera, bueno, hacemos todas las salvedades. Bueno. 5 minutos de salvedades. Sí, hagamos 5 minutos de salvedades. Bueno, dale. Yo no lo sé. A mí me gustaría que me quisieran, no por culto, digo, démosle ese nombre si vos querés. Pero me gustaría que me quisieran por la inteligencia más que por esa cosa atorranta que es tan fácil. ¿Es fácil el atorrante, vos decís? O hacerse el atorrante es fácil. Pero además yo no soy un atorrante, al menos no lo soy ya. Podría haber sido cuando tenía 14 o 15 años. Pero ahora no tengo derecho a postularme como un atorrante porque vivo bien, porque ejerzo una profesión. No soy un marginal, ni un tipo que está en dificultades. Así que haría muy mal yo en hacerme el atorrante. Y hay cosas que uno aprende que no las puede desaprender. El atorrantismo necesita algunas ignorancias. Sí. Y fingir las ignorancias una vez que uno ha egresado de ello es un poco carayesco en un país en donde no todos pueden instruirse, ¿no? ¿En qué sos jodido? Y tengo mal humor y yo me arrepiento mucho de eso. Yo a veces me enojo con la gente, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Me enojo mucho, incluso fácilmente. ¿Y te enojas por lo que después te das cuenta que son pelotudeces? No importa. A veces ¿O te arrepentís porque...? No, me arrepiento porque nunca es bueno enojarse, ni siquiera por cosas serias. No. Me produce un arrepentimiento tan grande el ser ríspido a veces, incluso cuando me enojo jugando al fútbol con mis compañeros del fútbol, ¿no? Que es lo más frecuente, por suerte digo, por suerte eso es lo más frecuente, ¿no? Después sí. Que me enoje profesionalmente es poco frecuente, pero igual, cada vez que sucede lo vivo con muchísima culpa. Yo he tenido algunos encontronazos con queridos compañeros míos, como pienso en este momento en mi productor, en Nico Tolcachier, que se fue del programa por un encontronazo que tuvo conmigo, por una puteada. Uh-huh. Y bueno, ella se enojó, se fue. Y yo le tengo un aprecio muy grande y aparte una consideración profesional enorme. Yo nunca he tenido ni antes ni después un productor tan bueno. Y lo peor es que yo creo, mejor dicho, no lo creo, estoy seguro, que él tiene una opinión parecida de mí. No es que piense que yo he sido su mejor productor, pero creo que me quiere y me valora. Y sin embargo, hemos dejado de frecuentarnos por ese episodio. Cada vez que nos vemos nos saludamos con mucho cariño, pero ya no trabajamos juntos. Y yo atribuyo ese desencuentro a mi propia intemperancia y realmente me avergüenzo porque me parece que un hombre que aspira a la inteligencia, yo no sé si la alcanza, no tiene derecho a enojarse de esa manera. ¿Este enojo tuyo con tus malos humores es tu mayor angustia o tus mayores angustias son existenciales? No, sí, mis mayores angustias son existenciales. ¿Qué? ¿Edad, muerte? Edad, muerte, todo eso. Sí, el tiempo pasa, nos morimos, nos envilecemos, envejecemos, se mueren los otros, vamos. ¿Y te lleva mucho tiempo eso? Sí, me lleva... es una tercera pauta que está siempre, ¿no?
Tercera pauta. Es una tercera pauta musical, que es un continuo, digamos. En clave de fa está eso. Nos morimos. Un bajo continuo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. ¿En qué sos mejor? ¿En hacer teatro por radio? ¿En escribir como músico? ¿Como creativo? En escribir. Yo creo que es lo que... no solo lo que hago mejor, sino aquello para lo que estoy más preparado. ¿Por qué? ¿Por tus lecturas? Por mis lecturas, sí. Por mis lecturas y por haber indagado acerca de eso. No solo por haber leído mucho de lo que se escribe, sino por haber leído lo que se escribe acerca de la escritura. ¿Tuviste guía para leer? Lamentablemente no. Tuve la guía de mi madre, que era peor que yo en sus lecturas. Pero ni siquiera, ella es un poco más ordenada que yo. Yo he sido muy desordenado en las lecturas y juro que 1000 de los libros que he leído hubiera dado lo mismo que no los hubiera leído. Las novelas policiales, por ejemplo, claro. Yo he leído y podría, pero nombrar ahora 100 novelas que he leído de Mr. Reader. Son unas novelas de porquería que salían en Editorial Toll. Las conozco todas al dedillo. Perdí mucho tiempo en mi vida leyendo eso. ¿Y por qué? Porque no tenía otra cosa. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Muy tarde? Suficientemente tarde como para haber leído 1000 libros inútiles. ¿Y te diste cuenta? No, en algún momento, en esa época de vagancia, yo leía muchísimo. Y por ahí no tenía a mano los libros que yo hubiera querido leer. En casa había muchos libros, pero vamos, ya lo había leído todos. Y yo estaba en ese entonces, ahí en ese tiempo en el que empezó nuestra recordación de hoy, de vago, sin trabajo y frecuentando unos amigos que no leían. ¿Los griegos cuándo los descubriste? No cuando los trasladaste a la radio. No, siempre, los griegos estuvieron siempre. Mi madre y Monteiro Lobato, un escritor brasileño que escribía libros para niños, un escritor estupendo, pero estupendo. Entre sus obras había una muy grande, que eran los 12 trabajos de Hércules, sí. Que a través de esos episodios de la mitología griega, sí, hablaba de todo el tema de los mitos. Y ahí terminé de cautivarme, de hacerme un poco adicto a esos asuntos, ¿no? Tolina cantó y formó dúos o grupos musicales con Héctor Stamponi, Virgilio Espósito, Osvaldo Tarantino, Sebastián Piana, Lolita Torres, Nelly Omar, Suma Paz, Antonio Agri, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, la de Juan de Dios Filiberto, José Luis Castiñeira de Dios, el Cuarteto Supay, los Huancaguá y Horacio Molina. Fue el más joven de los miembros fundadores de la Academia Nacional del Tango en 1990. ¿Por qué el mito griego, y de paso contalo, que más te copa es el de Anteo? Anteo, sí. No sé si hoy es el que más me copa, pero sí me ha gustado siempre. Contá el que más te copa hoy, pero ese lo citaste. No, sí, lo cito siempre, porque es alguien que luchó justamente con Heracles. Parece que Heracles estaba luchando con este tipo, y el tipo caía al suelo y se levantaba con las fuerzas renovadas. Y otra vez Heracles lo volteaba y lo revolcaba en la tierra, y Anteo se recuperaba. Y entonces se dio cuenta Heracles que lo que le daba fuerza era la tierra, que era la tierra donde él vivía, donde vivía Anteo. Entonces, ¿qué hizo? Lo arrastró hasta otro distrito, lo arrastró hasta el extranjero, digamos, y allí lo venció fácilmente. Y es extraordinario saber cómo lo fortalece a uno el contacto con la tierra donde ha nacido. Y la inteligencia de Heracles de darse cuenta de que aquel hombre era poderoso si estaba en contacto con su tierra. En cuanto lo alejaban de ella, ya perdía su poder. ¿Alguna vez se te ocurrió relacionar esto con que
Te podrías haber quedado en París, pero te volviste, que era el 70 y pico. Sí, claro. Sí, sí. Porque digo, alguna vez declaraste que, si te entendí bien, que hubiera sido una desgracia que no hubieras vuelto. Se me ocurrió Sí, hubiera sido una desgracia, sí, hubiera sido una desgracia. ¿Por qué? Pues yo era, esto fue un poco después, pero bueno, era muy joven también. Y fui a dar allí, en París, también por un gesto de vagancia, pero un gesto de vagancia... ¿Militantemente parisino? No, el gesto de vagancia fue irme a París y dejar todo. Está. Yo me voy a París, chao. Me voy a París, me fui a Europa, anduve por Europa a dedo, qué sé yo, y por ahí caí en París. Y había unas amigas muy queridas que estaban allí, que me trataban muy bien, yo estaba muy contento, era todo muy luminoso. Y ellas querían que yo me quedara, de hecho ya se quedaron a vivir en Europa y viven allí todavía. Y me tentaron, quedémonos aquí, mirá qué fantástico. Nos vamos a pasar un fin de semana a Florencia. También me pude haber quedado en Barcelona, donde además yo había conseguido un trabajo que tocaba la guitarra y cantaba, que era fantástico. Era fantástico. Me pagaban, yo no tenía grandes necesidades, estaba cerca de todo, era una vida bohemia, muy feliz, una vida muy feliz. Pero a mí me pasó lo de Anteo. Por eso te lo preguntaba. Porque todo aquello era muy venturoso, pero a mí me faltaba algo. A mí me faltaba algo. Yo no podía vivir enteramente feliz, no es la palabra. ¿Quién sabe si hemos venido aquí a este mundo para ser felices? ¿Qué sé yo? No estoy seguro. Pero mi vida no estaba completa, mis afectos estaban acá, mis padres, gente que yo quería. Pero además, el lugar de uno. Y yo era joven y sabía que lo que tenía que hacer estaba acá. Yo no sabía bien qué es lo que iba a hacer, pero sí sabía que tenía que hacerlo aquí. Y entonces me volví, no sin cierto dolor, estaba fenómeno. ¿Cuándo descubriste que a la gente que te escuchaba y escucha le atrapaban los griegos, los mitos griegos? Yo no lo descubrí nunca, yo creo que no le atrapan los griegos. Le atrapa la forma en que yo ¿Contás los griegos? Cuento los griegos y le añado unas cosas. Y eso les atrapa porque además... ¿Eso no está bueno? Sí, está bueno. Yo creo que está bueno. ¿Qué más suponés que le atrapa sobre todo a la gente? ¿La picaresca? ¿Hacer en la radio? Sí. Eso es un misterio. Yo creo que va gente tan diferente, aunque hay una mayoría de jóvenes, que por ahí muchos se dejan atrapar por lo que otros detestan. Uh-huh. Hay viejas que vienen y están encantadas con que yo les cante unos tanguitos, que los jóvenes me perdonan apenas. En general, yo creo que mayoritariamente, ya que hay muchos jóvenes, yo creo que les atrapa el ejercicio de un humor que no es profesional. El humor profesional es tener todo demasiado preparado, bajo la forma de chistes, bajo la forma de estructuras inesperadas, o qué sé yo, no sé. El humor no profesional es más variopinto y aparece de un modo inesperado. Y no lo inventé yo esto, lo dice Bioy Casares. Él dice, yo creo que un grupo de amigos inteligentes hace un humor de mejor calidad que el humor profesional. Y creo que algo de eso ocurre en nuestro programa. Cuando a veces nos sorprendemos nosotros mismos de lo que ocurre. Uy, mirá, ¿a dónde hemos venido a dar? Y yo creo que eso la gente lo percibe y lo agradece. Y lo agradece mucho más que si hiciéramos el cuento de Pascual Angulo, ¿no? Alejandro es premio Argentores por Lo que me costó el amor de Laura, como mejor obra de teatro en el 2000. Es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y en 2003 lo declararon visitante ilustre de la ciudad de Montevideo. Fue galardonado con el Martín Fierro en 7 oportunidades. Ganó el Clarín 4 veces y también obtuvo los premios José Hernández, Enrique Santos Discépolo, Éter, Estrella de Mar, Tea, Susini y Arturo Jaureche. ¿Qué suponés que es lo que te falta hacer profesionalmente? Dinero. ¿No estás hecho? No. ¿Aspirás a estarlo? No, ya no. No, pero uno por ahí piensa en los hijos, pero esto igual viene a dar fue casi un chiste lo que te hice, ¿no? Y viene a dar un color burgués a una pregunta que vos me hiciste que es artística. Sí. Sí. A mí me parece que me falta más destreza.
¿Para negociar? No, vuelvo ahora a lo artístico. Ah, Para escribir mejor. ¿para escribir mejor? Para escribir mejor. Pero eso no te daría guita necesariamente. No. Sí, me da más plata, yo creo, esto es un comentario al margen, la literatura que la radio, ciertamente. Cuando escribís, ¿pensás en el tipo de público variopinto que te ve en la radio? No pienso en mí, nada más. ¿Solo en vos? Sí, claro. Sí, me tiene que gustar a mí. ¿Ni se te pasa por la cabeza esto, no lee un biotipo? No. Desde luego uno escribe para los demás. No, acabas de decir que escribís para vos. Sí, escribe para que otros lo lean, para que otros lo quieran a uno a partir de esa lectura. Pero yo pienso en lo que me gusta a mí. Quiero que a vos te guste, Aliberti, lo que a mí me gusta. No lo que yo escribo para que a vos te guste, porque entonces me estoy prostituyendo. Quiero que me guste primero muchísimo a mí, y después, si tengo suerte, que te guste a vos. Para eso que no escribo, para que me guste a mí, y no prestarlo, no dejarlo leer, como dicen algunos, como mienten algunos escritores. No, escribo para que me guste a mí y después para que vos me quieras. ¿Cuántas veces te pasó que estabas escribiendo y llegaste, no sé, a la página 100, 150 y te diste cuenta que te metiste en un berenjenal de que no podías salir y tuviste que empezar todo de vuelta? Sí, muchas veces. Sí. Es el principal temor. Es el principal temor. Yo estoy escribiendo, ahora estoy escribiendo una novela, me cuesta mucho. Y ya he pasado ese punto en donde uno todavía no sabe si la novela es viable o si la obra que está haciendo. A mí me pasó con una obra de teatro que ya teníamos terminada. Digo teníamos porque era una comedia musical que escribimos con mi hijo, que me ayuda mucho, con Martín. Y llegamos a la última escena, te lo juro. Al último acto, digamos, no a la última escena. Y digo, esto no tira. No, claro, no es así. ¿A quién le importa lo que pase ahora? Y escribimos otra cosa enteramente distinta que contenía muchas de las escenas que ya habíamos escrito. Las contenía, o sea, no fue que tiré todo, pero se convirtió de la historia de un mago que vivía en un edificio en demolición, sí, en la historia de un departamento en Moscú en la época de Stalin. ¿A quién quieren en este programa? Los domingos a partir de las 10. info@decimequiensosvos.com.ar. El otro día, penúltima, Galeano Eduardo me contaba que le había dicho al gordo Soriano, yo se lo suscité a raíz de algo que siempre me decía el gordo, que se sentía muy presionado cuando, ya siendo el gordo Soriano, cerraba trato con las editoriales y se compelía a tener que entregar un material en determinado periodo. Y Galeano me decía, yo siempre le dije, gordo, hiciste una boludez, con el nombre que tenés, no te constriñas a tener que entregar el material de acá a 2 meses. ¿A vos te pasa eso? Sí, me pasa, pero no me pasa, porque, por ejemplo, en este momento yo estoy escribiendo una novela que tendría que haber entregado hace 1 año. Está bien, pero no firmaste contrato para entregarla en los 2 meses. No solo firmé contrato, sino que me garparon. Así que... Bueno, ¿y qué hiciste, renegocio? Por eso tengo tantas dificultades en venir a este y otro programa. Bueno, esta es una confesión de parte, relevo de prueba, que la gente del programa tenga claro por qué tardó en venir. Pero de todos modos, son astutos los tipos de la editorial que me ha contratado, porque sabe que ponerme un plazo de entrega es asesinar a la obra. Decime quién sos vos. Ojalá lo supiera. A veces tengo la sensación de ser el negro de Casero, pero a mí me parece que esa es una comodidad. Es una comodidad para salir del paso, para achicar mis horizontes. Hay 2 tentaciones: la de agrandar los horizontes y la de achicarlos. Por ejemplo, al Quijote lo asolaban 2 pulsiones. Una la de agrandar los horizontes y salir a buscar aventura, el mundo. Pero la otra, que también era una tentación, era la del regreso. Y ahí está la figura del bachiller Sansón Carrasco, que es el que le dice, vuelva, don Alonso, vuelva a su sobrina, a su solar. Y él siente una gran tentación, porque eso es tentador.
Y entonces yo creo que muchos vivimos esa dualidad, la tentación del mundo, de ir a buscarlo, hermosa tentación, la tentación del arte, pero también, hay que negarlo, de la vanidad. Ujú. Y después la otra tentación, la tentación del hogareño, de lo restringido, de lo propio, de la protección, ¿no? A mí me sucede ese tironeo, que va entre el salir al mundo y el encerrarme. ¿Gana alguno de los dos? Sí, yo creo que debe ganar el de salir al mundo. Alejandro Dolina. Edición y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web. Producción general de Roxana Russo. Conducción de Eduardo Aliberti. Decime quién sos vos.